Noches en las que había rezado a la Virgen por un milagro, tocando su vientre plano con dedos desesperados, imaginando el latido de una vida que nunca llegaba. ¿Por qué Dios la había marcado así? Al oír la confirmación de la comadrona, su rostro se contorsionó en una máscara de ira. Golpeó la pared con el puño, haciendo que fragmentos de adobe cayeran al suelo como lágrimas secas. Gritó con voz resonante que llenaba el patio y se extendía hasta los corrales lejanos: una mujer que no puede dar hijos no es mujer, es como un campo estéril que no sirve ni para sembrar maleza. Una carga para el hombre que la mantiene. Citlali, inmóvil en el umbral, sintió cada palabra como un latigazo en la piel. Vio cómo Abundio se alejaba a grandes zancadas hacia los establos, el polvo del camino adhiriéndose a sus ropas humildes como una capa de vergüenza. Citlali corrió a recibirlos, su corazón llenándose de esperanza al pensar que venían a apoyarla en su momento más difícil, tal vez a llevarla de vuelta al rancho familiar donde podría sanar sus heridas. Los abrazó con fuerza, inhalando el olor familiar a tierra y sudor que le recordaba su infancia cuando jugaba entre los maizales y escuchaba las historias de su abuela sobre las estrellas y las plantas medicinales. Pero Florencio, un hombre de 50 años con arrugas profundas que contaban la historia de cada cosecha perdida y cada sequía sufrida, comenzó sin mirarla a los ojos: hija, tenemos que hablar. Se sentaron bajo la sombra de un mezquite antiguo, cuyas ramas retorcidas se extendían como brazos protectores contra el sol implacable. El viento susurraba entre las hojas secas. Carrying ecos de conversaciones pasadas, Florencio explicó con voz temblorosa que las cosas estaban muy difíciles en el rancho. La sequía de ese año había arruinado toda la cosecha, dejando los campos como un mar de tierra agrietada donde nada crecía. Debían 3 meses de renta al patrón y si no pagaban, perderían todo. Dolores. Una verdad que se desplegaba ante ella como un abismo oscuro. Su padre finalmente levantó la vista y en sus ojos Citlali vio una vergüenza que la aterrorizó. Una vergüenza que hablaba de decisiones tomadas en la oscuridad de la noche cuando el hambre y el miedo nublan el juicio. Conocimos a un hombre. Un comerciante próspero de Sonere llamado Fortunato Villegas, dijo. Necesita una mujer para que maneje su casa, para cocinar, limpiar y atender sus necesidades. Nos ofreció 200 pesos de plata por ti. Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas y empezar de nuevo, quizás comprar semillas para la próxima temporada, que sería como una ama de llaves respetada en una casa grande. Dolores agregó con lágrimas que caían como gotas de lluvia escasa que lo hacían por amor, que no querían verla sufrir más en esa hacienda donde era tratada como una paria. Pero Citlali ya no los escuchaba. Se alejó de ellos caminando como sonámbula hacia la casa, mientras el peso de la traición la aplastaba como una montaña de rocas desprendidas en una tormenta. Sus propios padres, las personas que la habían criado, que le habían enseñado a caminar y a rezar, que habían secado sus lágrimas cuando era niña, habían puesto un precio a su dolor. En su mente, recuerdos de su infancia invadieron, corriendo por los campos con su padre, riendo mientras él la cargaba sobre los hombros, o sentada con su madre tejiendo rebozos bajo la luz de la luna. ¿Dónde estaba ese amor ahora? ¿Se había convertido en monedas de plata? Esa misma tarde llegó Fortunato Villegas y el aire pareció volverse más pesado con su presencia. Era un hombre de unos 50 años, corpulento como un toro viejo, con bigotes grises que se curvaban como ganchos y ojos pequeños que evaluaban todo como si fuera mercancía en un bazar. Vestía un traje oscuro a pesar del calor asfixiante del desierto, y llevaba un bastón con empuñadura de plata que hacía sonar contra el suelo de tierra apisonada mientras hablaba, un sonido rítmico que parecía marcar el tiempo de su dominio. Así que esta es la muchacha, dijo examinando a Citlali como si fuera una yegua en un mercado de ganado, caminando alrededor de ella con pasos lentos y deliberados. Se ve fuerte, sana. Las manos no están demasiado ásperas del trabajo. Sabe leer un poco. Florencio respondió por ella como si Citlali no pudiera hablar por sí misma, tartamudeando que sí, que sabía lo básico, que era obediente y trabajadora.
Villegas continuó su evaluación tocando su brazo con dedos gruesos que la hicieron sentir sucia, como si su toque dejara una mancha invisible en su piel. ¿Y está confirmado que no puede tener hijos?, preguntó, su voz cortando el aire como una navaja afilada. Citlali sintió que se desmoronaba por dentro. Un castillo de arena derrumbándose bajo una ola inesperada, pero mantuvo la cabeza alta, negándose a mostrar debilidad. Sí, señor, murmuró su madre, el doctor lo confirmó, pero es muy trabajadora. Muy obediente, no dará problemas. Villegas gruñó con aprobación, mejor así, no quiero complicaciones en mi casa. Las mujeres fértiles traen problemas, pretendientes, escándalos, hijos que reclaman herencia. Esta será perfecta para lo que necesito, alguien que sirva sin preguntas, que limpie sin quejas, que caliente mi cama sin drames. Sacó una bolsa de cuero de su saco y contó lentamente 200 pesos de plata sobre la mesa de madera tosca, cada moneda cayendo con un sonido metálico que resonaba en el silencio opresivo como campanas fúnebres anunciando el fin de una vida. Florencio y Dolores miraron el dinero con una mezcla de alivio y vergüenza que partió el corazón de Citlali en 1000 pedazos, como vidrio roto bajo el sol. El trato está hecho. La muchacha viene conmigo mañana al amanecer. Que traiga solo lo indispensable. En mi casa tendrá todo lo que necesite, o al menos lo que yo decida que necesita esa noche. Citlali empacó sus pocas pertenencias en un petate de palma tejido por su abuela años atrás. Sus manos temblaban mientras doblaba sus 2 vestidos sencillos, desgastados por el uso pero limpios. Su rebozo de lana que la había protegido de las noches frías del desierto, y las pocas joyas que su abuela le había heredado. Un collar de plata con una piedra de obsidiana que brillaba como una estrella caída y un anillo que simbolizaba la fuerza de las mujeres de su linaje. Cada objeto que tocaba parecía despedirse de ella, como si supieran que nunca regresarían a ese lugar, que su vida anterior se desvanecía como humo en el viento. Recordaba las historias de su abuela sobre las estrellas, como Citlali significaba estrella en náhuatl y como ella estaba destinada a brillar a pesar de la oscuridad. Pero ahora, esa luz parecía extinguida. Su madre entró sin llamar, con los ojos hinchados de tanto llorar, el rostro marcado por líneas de arrepentimiento que no bastaban para borrar el daño. Citlali, hija, tienes que entender, suplicó Dolores, extendiendo una mano temblorosa. No había otra forma. El patrón nos amenazaba con echarnos, con quemar el rancho si no pagábamos. Villegas nos ofreció el dinero, pero también nos amenazó. Lo hicimos por amor, por sobrevivir. Citlali la interrumpió sin volverse, su voz fría como el viento nocturno del desierto. No hay nada que entender, madre, me vendieron. Es así de simple. Dolores insistió que algún día nos perdonarás, que entenderás que lo hicimos por amor, por darte una oportunidad en otro lugar. Citlali se volvió entonces, y su madre retrocedió al ver la frialdad en sus ojos, una frialdad que no era natural en ella, sino forjada en el fuego de la traición. El amor no se vende, madre, replicó. Lo que hicieron hoy no tiene nombre. Es como si me hubieran enterrado viva en el desierto y siguieran viviendo con las monedas de mi tumba. Al amanecer siguiente, el rancho era un lugar aislado en el corazón del desierto de Sonere, con muros altos que bloqueaban la vista del horizonte y guardias que patrullaban como sombras constantes, asegurándose de que nadie entrara ni saliera sin permiso. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora estaban ásperas y agrietadas por el trabajo constante. Fregar pisos hasta que sus rodillas sangraran, lavar ropa en agua escasa que quemaba la piel, cocinar comidas elaboradas para Villegas y sus visitantes, mientras ella misma comía sobras frías en la cocina. Sus ojos, que una vez habían reflejado la luz de las estrellas, habían perdido el último rastro de esperanza, volviéndose opacos como el cielo nublado antes de una tormenta que nunca llega. Su espíritu se había vuelto tan árido como el desierto que rodeaba la propiedad, un desierto donde la vida era un milagro raro y la muerte una compañera constante. Villegas había resultado ser aún peor de lo que temía. Un hombre cuya crueldad parecía alimentarse del sufrimiento ajeno.
Durante el día, la trataba como una sirvienta invisible, gritándole por cualquier detalle insignificante, si el café estaba demasiado caliente, si el piso tenía una mota de polvo, si la comida no tenía el sazón perfecto que él demandaba. La golpeaba con el bastón o con la mano abierta, dejando moretones que florecían como flores moradas en su piel pálida. Pero las noches eran el verdadero infierno. Nadie en este mundo te quiere excepto yo, y solo porque me sirves, porque eres útil como una herramienta. Citlali se hacía ovillo después, llorando en silencio, su mente escapando a recuerdos de su abuela, quien le había enseñado que el cuerpo es un templo, pero que el espíritu es indomable. Pero esa madrugada de diciembre algo había cambiado en su interior. Esperó hasta que Villegas se fue al pueblo con su visitante para ver algunas muchachas disponibles, como él lo llamaba, con una risa grosera, con manos temblorosas pero decididas. Envolvió en un rebozo un poco de pan duro que había guardado de comidas pasadas, cecina seca que robó de la despensa y una cantimplora de agua que llenó del pozo a escondidas. Tomó el pequeño cuchillo de cocina, afilado por años de uso, y los pocos pesos que había logrado ahorrar limpiando para los vecinos cuando Villegas la enviaba a Errands, monedas que escondía en un hueco en la pared. El sol apenas asomaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas, cuando Citlali cruzó la puerta trasera del rancho por última vez. Sus pies descalzos se hundían en la arena fría de la madrugada, enviando escalofríos por su cuerpo, pero su determinación la impulsaba adelante. Se dirigió hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos en la distancia, siluetas oscuras contra el amanecer, prometiendo refugio o muerte. Caminó durante horas bajo el sol naciente que pronto se volvió implacable, un disco de fuego que quemaba la piel y evaporaba cualquier rastro de humedad. El desierto de Sonere no perdona a los débiles, y Citlali no estaba preparada para su ferocidad. No tenía zapatos adecuados, su vestido se rasgaba con las espinas de los quectes. Impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida del dolor acumulado, de años de rechazo que ahora se convertía en combustible para su supervivencia. El sol de la tarde la golpeaba sin misericordia, su piel enrojeciendo como carne asada, sus labios tan secos que habían comenzado a sangrar, gotas rojas que caían en la arena y se secaban al instante. Y por cómo yacía inmóvil bajo el sol poniente, estaba en graves problemas, quizás al borde de la muerte. Su lado humano, el que Tlali había cultivado en él durante sus años de matrimonio, luchó contra su instinto de supervivencia epechi. Ayudar a una mexicana podía traer problemas a su familia. Atraer soldados o cazadores de recompensas que veían a los apaches como salvajes a exterminar. Pero dejar morir a alguien en el desierto, especialmente a una mujer sola. Una historia común en esas tierras donde los poderosos trataban a los débiles como propiedad. Necali sentía una rabia familiar. Él mismo había perdido a Tlali por una enfermedad que sospechaba había sido envenenamiento por agua contaminada de minas mexicanas controladas por hombres como Villegas. Cuando llegaron al refugio, una serie de cuevas naturales ocultas en un cañón rocoso que los apaches habían usado por generaciones como escondite de soldados, Necali llevó a Citlali a la cueva más grande, donde había establecido su hogar familiar con pieles de venado y utensilios tallados a mano. La acostó sobre una pila de pieles suaves. Mientras Itzel corría a buscar agua fresca de un manantial oculto y hierbas medicinales que Tlali le había enseñado a recolectar. Niños, ayúdenme. Trabajaron juntos como un equipo bien entrenado, una familia unida por la pérdida y la supervivencia. Necali había tenido que aprender a ser padre y madre para sus hijos después de la muerte de Tlali, enseñándoles a cazar, a curar, a esconderse cuando los soldados venían. Y ellos habían aprendido a ayudar en todo lo necesario para sobrevivir en un mundo que los perseguía. Cuando Citlali finalmente abrió los ojos esa noche, se encontró rodeada por 4 pares de ojos que la observaban con preocupación y curiosidad. La luz del fuego danzaba en las paredes rocosas de la cueva, proyectando sombras que parecían figuras ancestrales vigilando. Por un momento, creyó que había muerto y estaba en algún lugar entre el cielo y la tierra, un limbo donde el dolor finalmente cesaba. ¿Dónde estoy?
comenzó a preguntar con voz ronca, su garganta seca como pergamino. Necali, sentado junto a ella con un cuenco de caldo en las manos, le dijo en español entrecortado pero claro que estaba a salvo. Necali le ofreció el cuenco de caldo caliente, un caldo hecho con venado y hierbas que olía a hogar y supervivencia. Nadie muere solo mientras nosotros podamos evitarlo. Come, recupera tu fuerza. Después nos contarás tu historia, si quieres. Mientras Citlali bebía el caldo lentamente, sintiendo como el líquido cálido revivía su cuerpo agotado, sintió por primera vez en meses, tal vez en años, que estaba en presencia de bondad verdadera, una bondad pura y sin condiciones. Estos extraños, estos supuestos salvajes que la sociedad mexicana demonizaba, le habían salvado la vida sin esperar nada a cambio, sin juzgarla por su origen o su defecto. Y en los ojos de los 3 niños, que la observaban con curiosidad inocente como si fuera una visitante de otro mundo, vio algo que había perdido hace mucho tiempo, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no todos los seres humanos eran crueles, que había lugar para la compasión en un mundo de dolor. Los primeros rayos del sol filtrándose entre las rocas del cañón despertaron a Citlali de un sueño profundo y reparador, el primero sin pesadillas que había tenido en meses de tormento. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba hasta que escuchó las voces suaves de los niños hablando en epechi fuera de la cueva. Un idioma melódico que sonaba como el viento entre las hojas. El aroma a leña quemándose y algo que olía como toties frescas le recordó que estaba viva, que había escapado del infierno de Villegas y encontrado refugio en un lugar inesperado. Se incorporó lentamente, sintiendo que sus fuerzas habían regresado considerablemente gracias al caldo y las hierbas. Sus quemaduras de sol ya no ardían tanto, aunque su piel estaba sensible y roja. Y aunque su cuerpo aún dolía en lugares donde los moretones de Villegas se mezclaban con las heridas del desierto, el dolor era soportable, un recordatorio de su supervivencia. Se alisó el vestido lo mejor que pudo, arrancando un trozo rasgado para vendar su herida del coyote, y salió de la cueva parpadeando bajo la luz dorada de la mañana, que bañaba el cañón en tonos cálidos. El refugio era más extenso de lo que había imaginado la noche anterior. Varias cuevas naturales se abrían en las paredes rocosas del cañón. Pero Citlali no se dejó desanimar. Había sobrevivido años de humillación en la hacienda de San Bartolomé, donde era tratada como defectuosa, y meses de tortura física y emocional con Villegas, donde su cuerpo era un objeto y su alma un juguete roto. Estas críticas eran como lluvia suave comparadas con las tormentas que había soportado, gotas que resbalaban sin penetrar su determinación forjada en fuego. Además, tenía 3 pequeños aliados que la defendían con la fiereza de cachorros protegiendo a su madre. Itzel protestaba cuando oía quejas, diciendo que Citlali era inteligente y amable. Jared sí declaraba que sabía cosas que las otras no, como curar con hierbas mexicanas que complementaban las apaches. Kat simplemente se aferraba a su falda y fruncía el ceño a quien la criticara. Era cierto, los conocimientos que su abuela le había enseñado sobre hierbas medicinales resultaron ser invaluables en el refugio. Cuando uno de los guerreros regresó de una escaramuza con soldados, en una herida infectada en el brazo que supuraba paz verde y olía a muerte, Citlali reconoció inmediatamente los signos de envenenamiento de la sangre, una corrupción que se extendía como veneno en las venas. Le dijo a Itepapalotl, quien intentaba tratar la herida con métodos tradicionales de humo y oraciones, que necesitaba consuelda e equinácea para combatir la infección y limpiar la herida con agua hirviendo mezclada con sal y hierbas antibacterianas como el ajo silvestre del desierto. Lacael preguntó con escepticismo cómo una mexicana sabía de medicina epechi, su voz llena de desconfianza. En un trozo de cuero, y necesitaba hierba de cascabel mezclada con sangre de grado para el antídoto. Rápido o lo perderemos, gritó, su voz firme pese al pánico en su pecho, por primera vez desde su tos gota a gota, monitoreando su respiración shallow, manteniendo su temperatura bajo control con paños fríos humedecidos en agua del manantial. Necali se quedó con ella, sosteniendo la mano de su hijo.
Y gradualmente otros miembros de la tribu se unieron a la vigilia, sentándose en círculo alrededor del fuego, murmurando oraciones e pechi a los espíritus de los ancestros. Cuando el amanecer llegó, tiñendo el cañón de luz rosada, Hecatl abrió los ojos pidiendo agua con voz débil pero clara. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cueva como si el viento mismo exhalara. El niño viviría, su color, regresando a las mejillas. Y Tepapalot se acercó a Citlali, quien había colapsado de agotamiento junto al jergón del niño, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Mujer, le dijo con respeto genuino en su voz. Has demostrado que tu acción diaria de cuidar y amar. Necali se volvió hacia ella, estudiando su perfil a la luz de la luna que plateaba su cabello. Tlali solía decir algo similar, dijo, su voz llena de nostalgia. Decía que una madre verdadera es aquella que elige amar, no solo aquella que da a luz, que el lazo del corazón es más fuerte que el de la sangre. Era la primera vez que Necali hablaba extensamente sobre su esposa difunta con Citlali, y ella sintió tanto el honor como la responsabilidad de esa confianza, como si le estuviera entregando una parte frágil de su alma. Cuéntame sobre ella, pidió suavemente, sentándose sobre una roca lisa junto al agua, el sonido del arroyo calmando sus nervios. Necali se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana, su presencia cálida en la noche fresca. Era fuerte como tú, pero de una manera diferente, comenzó Necali, su voz un relato que fluía como el agua. Tlali tenía la fuerza de un roble. Inmóvil, constante, capaz de soportar cualquier tormenta, indoblarse, protegiendo a la tribu con su conocimiento de curación. Tú tienes la fuerza del agua, flexible, adaptable, capaz de encontrar tu camino a través de cualquier obstáculo, rodeando las rocas, en lugar de romperte contra ellas. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Citlali, un reconocimiento que la hizo sentir vista por primera vez. ¿Crees que ella aprobaría esto?, preguntó. Mi presencia aquí con sus hijos, con ustedes. Necali respondió sin dudar, lo sé. La noche antes de morir me hizo prometerle que, si alguna vez encontraba a alguien que pudiera amar a nuestros hijos con... Citlali sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente, como en el momento en que sus padres la vendieron. Era por mí, murmuró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas como arroyos en la lluvia. Vine aquí y los puse en peligro a todos. Soy una maldición. Necali se volvió hacia ella con fiereza en los ojos, tomando su rostro entre sus manos callosas. No, declaró firmemente. Viniste aquí Os diste una razón para luchar, una familia que vale la pena proteger con la vida. En las siguientes 2 horas, el campamento se transformó en un modelo de eficiencia organizada. Los apaches perfeccionando el arte de la evacuación rápida a través de generaciones de persecución por soldados y colonos. Pero esta vez era diferente, esta vez tenían algo más precioso que proteger que sus propias vidas. Una familia recién formada que no se rompería. Citlali trabajó junto a las mujeres, empacando solo lo esencial, hierbas medicinales, agua en cantimploras de cuero, pieles para el frío, armas para defensa. Su corazón se partía al ver cómo los niños rompieron en vítores contenidos, abrazando a sus padres recién casados con risas ahogadas, mientras el sonido de los cascos se acercaba cada vez más. Un trueno distante que anunciaba la tormenta. Era una ceremonia de boda improvisada en medio de una evacuación de emergencia, sin flores ni banquetes. Pero ninguna celebración en un palacio podría haber sido más perfecta para ellos, más auténtica en su simplicidad. Ahora vámonos, dijo Necali cargando a Hecatl en sus brazos mientras Citlali tomaba de la mano a las niñas. Tenemos una luna de miel que celebrar en las cuevas sagradas si sobrevivimos la noche. Mientras se alejaban silenciosamente hacia refugios más profundos en las montañas, moviéndose como sombras en la oscuridad, Citlali sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como la mujer defectuosa que sus padres habían vendido, sino como la esposa amada y la madre elegida de una familia que había nacido del amor verdadero, no de la obligación o la sangre. 5 años habían transcurrido desde aquella noche de huida desesperada, y el tiempo había transformado
afectado no solo a la familia de Necali y Citlali, sino también al paisaje político de la región. Con tratados frágiles entre apaches y mexicanos que traían una paz inestable, los tres niños ya no eran los pequeños vulnerables que una vez necesitaron protección desesperada en esa evacuación nocturna. Itzel, ahora de 15 años, se había convertido en una joven sabia que dominaba tanto los conocimientos medicinales Sepechi como los secretos curativos que Citlali había heredado de su abuela, combinándolos en remedios que salvaban vidas en la tribu y más allá. Sus manos hábiles podían curar heridas de guerra con la misma destreza con que tejía mantas ceremoniales para rituales bajo la luna. Yaretsi, de 12 años, había desarrollado un talento extraordinario para la diplomacia, sirviendo como traductora e intermediaria entre diferentes tribus Sepechi, incluso con enviados mexicanos en tiempos de tregua. Su capacidad para entender tanto los corazones humanos como los idiomas la había convertido en una figura respetada entre los jóvenes. Una puente entre mundos. Pequeño Hecat, que ya tenía 10 años pero seguía siendo el bebé de la familia en espíritu, había crecido fuerte y valiente con una lealtad feroz hacia Citlali que tocaba los corazones de todos quienes lo conocían, contando historias de cómo su mamá lo salvó de la serpiente como una heroína de leyendas. El refugio en las cuevas sagradas se había convertido en un hogar próspero donde otras familias Sepechi habían encontrado seguridad, expandiéndose con más cuevas habitadas y campos ocultos donde cultivaban maíz y frijoles en terrazas irrigadas. Citlali había establecido un sistema de medicina herbal que combinaba conocimientos ancestrales mexicanos y apaches, creando remedios que habían salvado incontables vidas durante epidemias y batallas. Su reputación como curandera se había extendido más allá de las fronteras tribales, llegando incluso a comunidades mexicanas que buscaban discretamente sus servicios, cruzando el desierto por curas que los doctores blancos no podían proporcionar. Necali había emergido como un líder respetado cuya sabiduría en la guerra se había equilibrado con una nueva comprensión de la paz, negociando treguas que protegían a su gente. Su matrimonio con Citlali había demostrado que la unión entre culturas diferentes no solo era posible, sino que podía crear algo más hermoso y fuerte que cualquiera de las dos por separado. Un ejemplo que inspiraba a la tribu. Era una mañana de octubre, el aire fresco con el olor a otoño en el desierto, cuando el pasado llegó a reclamar su deuda. Citlali estaba enseñando a un grupo de niñas jóvenes a preparar ungüentos curativos con hierbas molidas, explicando cada paso con paciencia, cuando Yaretsi corrió hacia ella con expresión alarmada. Mamá, jadeó, hay hombres blancos acercándose, muchos hombres con uniformes y armas, y hay uno que pregunta por ti, por tu nombre verdadero. Citlali Sandoval. El corazón de Citlali se detuvo como si el tiempo se congelara. Después de 5 años de paz relativa, había comenzado a creer que el fantasma de Fortunato Villegas había sido enterrado para siempre en las serines del pasado. Pero mientras observaba desde una grieta rocosa la caravana que se acercaba, reconoció inmediatamente la figura corpulenta del hombre que había comprado su libertad con 200 pesos de plata. Villegas había envejecido considerablemente. Su cabello ahora era completamente gris, su espalda encorvada por los años y quizás por el peso de sus pecados. Vestía ropas que, aunque limpias, mostraban signos de uso excesivo, como si su fortuna se hubiera evaporado. Los soldados que lo acompañaban parecían más interesados en cumplir un trabajo tedioso que en una misión de rescate heroica. Sus uniformes polvorientos y sus rostros cansados. Citlali Sandoval, gritó Villegas cuando llegó a la entrada del cañón, su voz quebrándose ligeramente por la edad y el esfuerzo del viaje. Sé que estás ahí. Vengo a reclamar lo que es mío por derecho legal. Los documentos no mienten. Necali apareció junto a Citlali, seguido por una docena de guerreros Sepechi armados con arcos y cuchillos, pero controlados, su presencia tranquila pero amenazante como la calma antes de una tormenta de arena. No hay nada tuyo aquí, respondió Necali en español claro, su voz resonando por todo el cañón como un eco de autoridad. Solo hay una familia Apeche en su hogar ancestral,
protegida por los espíritus. Villegas sacó unos papeles arrugados de su chaqueta, agitándolos como una bandera de derrota disfrazada de victoria. Tengo aquí los documentos legales que prueban que esa mujer me pertenece. La compré legalmente a sus padres hace 5 años. Es mi propiedad como cualquier caballo o tierra. Un murmullo de indignación se alzó entre los apaches. La idea de que un ser humano pudiera ser propiedad de otro era tan ajena a su cultura que algunos guerreros jóvenes tuvieron que ser contenidos por sus mayores, sus manos apretando las armas. Sigue siendo mi propiedad legal. He perdido mi fortuna, mi rancho, todo. Necesito venderte para pagar mis deudas, es lo único que me queda. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Pero lo que veían era claramente una familia amorosa siendo amenazada por un hombre desesperado y roto. Necali se acercó colocando una mano protectora en el hombro de Citlali. Señor Villegas. De la clase de hombre que había sido, un traficante de vidas que ahora pagaba el precio de su codicia. Pero yo la necesito, balbuceó patéticamente, sin ella no tengo nada. Dijo firmemente, está claro que esta mujer está aquí por elección propia. No tenemos autoridad para forzar a alguien a abandonar una vida que ha elegido libremente. No en estas tierras donde la justicia es más que papeles. Villegas se desplomó, derrotado no por la fuerza de las armas, sino por la realización de su propia bancarrota moral y material. El viento del desierto llevaba las risas de los niños hacia las estrellas como plegarias de gratitud por una familia que había nacido del amor verdadero y había crecido en la sabiduría de que el hogar no es un lugar.